¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, ¿Todo bien? buenas noches, muy bien. Ya estamos también en www.saberver.com.ar. Uno de los temas que vamos a tocar hoy es el de la condena de 40 años a un abusador de menores. Y justamente hoy irrumpe otro caso que tiene un vínculo con esto, que es la pedofilia, que es una manera de abuso también, con una persona detenida en el marco de una investigación del Interpol. Por eso el televoto tiene que ver con esto, así que lo presentamos. Sí, adelante. Ahí va. Presenta el televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, siempre presente al servicio de los trabajadores. Vilroy 192. Barceló Gerardo, servicio oficial Kia, salón de exposición de autos recomendados, experiencia y seriedad, España 256. La pregunta es, pedofilia y abusos, ¿está conforme con la actuación de la justicia? Un condenado reciente, otro detenido hoy, una ratificación de condena en el caso Schechter la semana pasada. Por el sí 452-5207, por el no 452-5072. Los teléfonos de la producción, como siempre, para lo que quiera opinar, 451-3900, 451-3900 o 452-0756, 452-0756. Schechter, 40 años también. También 40 años, ratificada en la Cámara de Casación. Después vamos a dar algún detalle también del caso de hoy, de la calle 9 de Julio al 800, una persona detenida. Un caso, si el caso Malfet, el músico condenado a 40 años por abusar de sus alumnos, tenía ribetes verdaderamente repugnantes, este tiene otros distintos, pero tan repugnantes o más que aquel. Este personaje hoy detenido constituía con su mujer una especie de hogar de tránsito para niños en riesgo. Claro que sí. Así había logrado 2 chiquitos en adopción y había un tercer menor que estaba en guarda aún, bajo responsabilidad de ellos, y eran los protagonistas del material pornográfico que era una casa de intercambiaba. familia. Era una casa de familia, ya vamos a hablar de eso. Tema de ahora, el juicio político que el fiscal general Juan Pablo Fernández le pidió al doctor José Luis Ares, que va a estar acá más adelante también esta noche. El fiscal está ya mismo aquí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Este era un tema desconocido para el grueso de la gente, que se visibilizó por decisión del propio juez Ares, que llamó una conferencia de prensa la semana pasada para decir: el fiscal Fernández, por venganza, me ha pedido un juicio político desde el mes de diciembre, y él hizo una serie de consideraciones que seguramente reiterará luego aquí. ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a usted al pedido de este juicio político para el magistrado? Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que lamento que esto haya tomado este cariz público y de semi-escándalo mediático, ¿no? Porque en realidad yo hice una presentación en su momento porque correspondía hacerla, porque con motivo del ejercicio de mi función, tomé conocimiento de hechos que yo valoré y valoro como irregularidades graves constitutivas de delito, y las puse en conocimiento, en silencio, con decoro, con la mayor discreción, en manos de la autoridad competente para que se resuelva. Como en muchos otros casos ha ocurrido esto. El año pasado también otros 2 jueces de la ciudad de Bahía Blanca, no yo, pero sí otros abogados, han presentado denuncias y se resolvió en el ámbito que tenía que resolverse sin... No se desestimó, no prosperaron. Y nadie lo supo. Pero no tiene nada de malo que se sepa. No tiene nada de malo que se sepa, está bien. Lo que uno... Porque en definitivo también son juicios políticos públicos. Sí, lo ideal es que se permita trabajar a las instituciones, como siempre decimos, de la justicia, y los propios jueces así lo dicen, con la tranquilidad de espíritu necesario, sin presiones, sin organismos corporativos que traten de apañar o defender determinada posición, cualquiera sea esta, ¿no? Sí, acá lo que pasa, lo que tiene de especial este caso es que el juez Ares es un juez que ha producido fallos innovadores en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, fallos que han tenido mucho impacto, mucha repercusión pública, considerado un muy buen juez en general por los legos en la materia, simplemente ciudadanos justiciables potenciales como somos todos y cada uno, ¿no? Y de repente aparece con qué irregularidades que usted dice haber detectado y que lo llevaron a promover el juicio político. Sí, la denuncia no es por fallos innovadores, la denuncia son por hechos concretos, puntuales, que tienen que ver con... De mi parte, ¿usted no comparte lo de fallos innovadores de Quiroga? No, sí, a ver, no sé a qué fallo se refiere, pero lo importante es que no es por eso la denuncia. Las denuncias son por hechos absolutamente digamos, no es por todo lo bueno que eventualmente pudo haber hecho. Está perfecto. Sí, ¿qué es lo que no hizo? Básicamente es la usurpación de funciones propias del Ministerio Público Fiscal, como son el procedimiento de mediación, la disposición o la resolución de archivo de una causa a través de ese procedimiento de conciliación y de mediación que corresponde al fiscal, porque así lo establece la ley, el Código Procesal en su artículo 56 bis, y no le corresponde al juez. De forma tal que la ley diferencia muy bien
cuáles son las facultades que tiene el juez y cuáles son las facultades que tiene el fiscal, y en esa división de poderes el organismo judicial no puede invadir la esfera de competencia propia del Ministerio Público. ¿Por qué no le pidió el juicio político a ese fiscal y se lo pide usted? Bueno, porque esto tomo conocimiento yo cuando tomo conocimiento en el año 2011, en marzo, porque una de las causas me la notifica el propio juez Arias, dice, comuníquese al señor fiscal general, o notifíquese. Bueno, ahí él mismo en su resolución. Él mismo en el año 2011, en marzo del 2011, no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero en marzo del 2011, me notifica esa resolución. Cuando yo advierto todas estas encuestas, que incluso yo ya había dictaminado antes, en esa causa, en alguna esa presunta falla, ¿qué perjuicio ocasiona a alguno de los partícipes? El cierre de la investigación. A ver, básicamente, respecto a eso, el Ministerio Público, respecto a 3 causas, el Ministerio Público Fiscal ya había dictaminado con no hacer lugar a ese pedido de aplicación de la mediación penal, importa el menoscabo del Ministerio Público Fiscal y la usurpación de sus funciones. De forma tal que es una resolución que deja de lado una de las partes del proceso, un actor central como es el fiscal, que tiene el deber de ejercer la acción penal, para auxiliar a una de las partes en su pretensión. Favorece a alguien, entiende usted. A ver, y sí, favorece a la persona a la cual se le da ese beneficio, porque en definitiva la mediación es un beneficio, pero es una solución alternativa al proceso penal. Si me disculpa, uno de los casos es de una médica a la que le fallece un paciente por un caso. Ese es un caso distinto. De mala praxis, bueno, pero ahí donde hay un beneficio concreto, usted ahí habla en la presentación de una justicia, una aplicación clasista de la justicia. Ahí no tiene que ver con el tema del despojo de las facultades del Ministerio Público Fiscal, sino que tiene que ver con la ausencia de control de la legalidad de los actos. En un primer lugar, controla lo que no tiene que controlar, que son en las primeras 3 causas, y controla criterios de aplicación del principio de oportunidad, ¿no? Y en la otra, que es en esta que usted dice, no controla lo que sí debió controlar, porque ahí el fiscal prestó consentimiento para hacer eso y lo hizo él, el archivo de las actuaciones, pero no controla lo que debió haber controlado, que es el principio de legalidad, es decir, la legalidad del procedimiento, porque hay normas. ¿Qué fue lo ilegal ahí? Ahí lo ilegal, básicamente, que es que para aplicar la mediación penal, el Instituto de la Mediación Penal, que es un beneficio, dice que es un beneficio, sí, porque la ley establece que siempre será necesario el consentimiento de la víctima. La víctima en ese caso estaba muerta. Y además la ley de mediación establece que esa ley opera en el marco del artículo 56 bis. Y el artículo 56 bis del Código Procesal dice que para hacer esto, luego de la requisitoria de citación a juicio, es decir, en la etapa de juicio en la que se encontraba, debía tener la conformidad previa y expresa del fiscal general, cosa que nunca tuvo. De forma tal que es claramente la invasión. Pero aparte, más allá de esto, claramente el homicidio culposo no es algo mediable, por esto que le estoy diciendo. Incluso aún en el caso de que se pretenda ser un juez innovador, un juez, claramente, porque si se pretende acudir al espíritu del legislador, el legislador claramente no quiso aplicar principio de oportunidad en esa. Es una espina eso de innovador, ¿eh? En esa cosa. No, le digo, por ejemplo. Fernando, dígame, ¿hay cero entre ustedes? Porque la gente. ¿Hay celos? No, esto tiene que ver con la defensa de la facultad del Ministerio Público. Porque hay un grupo, hay un sector del periodismo bahiense que dice que esto obedece a una interna judicial. Y hay gente que por ahí se lo puede creer. Mire. A ver, yo con el mismo énfasis con que defiendo en estos casos la facultad del Ministerio Público Fiscal, y lo hago con el juez Ares, lo hago con los demás jueces, incluso con algunos que hemos compartido y que tengo grado de amistad con otros jueces, no los voy a mencionar acá, pero y lo he defendido con la misma tenacidad y la misma garra, la defensa de la facultad del Ministerio Público Fiscal. Usted y el doctor Ares tuvieron un enfrentamiento personal cuando participaban del Colegio de Magistrados. Sí, bueno, a ver, ¿hay una interna o no hay una interna? No, a ver, son dos cosas distintas, me parece que no hay que confundir. Una cosa es la actividad colegial de los asociados del Colegio de Magistrados y funcionarios, que es una actividad en un lugar determinado, otra cosa es la función judicial. Son dos cosas distintas que no hay que mezclarla y tampoco hay que permitir que se mezclen. Allí, en todo caso, el doctor Ares renunció, en mi opinión, porque no se aguantó la falta de representatividad, porque con su grupo perdieron las elecciones. Era una minoría. Eran una minoría y en la última elección ni siquiera pudieron presentar listas. Entonces, a partir de allí, renuncia y esgrime faltas éticas que me atribuye, que son absolutamente falsas, y que en todo caso debía explicar otras propias que incluso están documentadas de su propio grupo. Pero bueno, no viene al caso y yo no voy a descender a ese nivel de ataque personal. A mí me parece que son cosas absolutamente distintas. Un tema es lo que pasa en el Colegio de Magistrados, que por eso y para evitar
este tipo de confusión al que se pretende llevar permanentemente esta cosa. Renuncié como vicepresidente al Colegio de Magistrados, no como socio, bien, pero sí ese cargo con el cual me había honrado los asociados en una elección, porque no es que me designaron. El caso de la médica, sí. El asunto fue que una médica a la que se le muere un paciente acuerda con la familia de la persona fallecida el pago de un dinero, lo cual permite ser exculpada extrajudicialmente. No, en el marco de esa mediación. En el marco de la mediación, y luego a partir de ahí, como consecuencia del archivo, queda sobreseído. Sí, lo cual es una gran ventaja para alguien que ha tenido esa desgracia de que se por supuesto, a ver, y ese acuerdo se logra producto del pago de una suculenta suma de dinero. Y ahí viene lo clasista. Entonces, a ver, hay una realidad, no puede ser que la diferencia entre nada y la prisión sea el pago de dinero. No puede ser, porque ni siquiera en ese caso particular, ni siquiera se adoptaron medidas como reglas de conducta. Fíjese, si los familiares consintieron. Pero, a ver, sí, pero la víctima no, la víctima sigue muerta. Y hay otros fines. Pero la caución existe en la justicia, solamente para la caución es otra cosa. La caución es otra cosa, no tiene nada que ver acá con se cómo se resuelve una causa. Se negoció económicamente una indemnización a cambio de un resarcimiento para los familiares. Se dejó de lado los fines y principios del derecho penal. Que iba a juicio oral eso. Eso debería ir a juicio oral, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque en otros casos se aplicó pena de prisión e inhabilitación y acá nada. Y no pudo acusar el fiscal por eso. No, el fiscal no pudo acusar. El fiscal participó de eso, no es que no pudo acusar. ¿Es empleado suyo es el fiscal? ¿Cómo participó? Bueno, lo hizo por su cuenta y tiene un sumario administrativo por esa circunstancia. ¿Y por qué no le hacen juicio político? Bueno, porque son dos circunstancias distintas. Porque esto no es constitutivo. No, pero a ver, esto no es constitutivo del delito, hizo una sola vez. Eso yo lo explico en la propia denuncia respecto de por qué no pasa eso respecto del agente fiscal. Porque se trata de un caso aislado. En este otro caso había 4 casos que son absolutamente distintos. Pero yendo a los fallos innovadores y que tienen que ver con el espíritu de la ley, porque el fallo innovador dice, bueno, yo no me apego al reglamentarismo de la ley, sino al espíritu, a lo que quiso decir el legislador. Fíjese lo que dijo el legislador respecto a la suspensión de juicio a prueba de los delitos culposos, por ejemplo, porque, a ver, para saber el espíritu del legislador, vayamos a lo que dijo en el diario de sesiones. Lo que dice el diputado Antonio Hernández respecto a la suspensión de juicio a prueba, cuando se sancionó esta norma, que aplica criterios similares y principios similares respecto de estos delitos. No se admite la suspensión de juicio a prueba para los dos siguientes casos: cuando el delito hubiese participado un funcionario público, y B, cuando el delito tuviese pena de inhabilitación, porque en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto. Homicidio culposo. Y fíjese, exactamente, y fíjese lo que dice el diputado Sodero Nievas, también en esta materia. También limitamos este instituto en nuestro proyecto a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con pena de prisión únicamente, prohibiéndose en los supuestos de delitos reprimidos con pena de prisión e inhabilitación, que es el caso de los homicidios culposos, por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún modo deberían dejarse de aplicar. Y da un ejemplo. Supongamos al respecto un caso de mala praxis médica, dice Sodero Nievas, ahí mismo en la Cámara de Diputados. En el diario de sesiones. Sí, exactamente. Que ocasionara la pérdida de la vista a la víctima, pérdida de la vista, no de la vida, ¿no? Si se aplicara este instituto al médico que cometió este delito provocando una ceguera total, al día siguiente de cometerlo, podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. Bueno, esto es lo que ocurrió acá. Y esto es lo que no podemos tolerar. Y esto no se siguió el espíritu del legislador, está claro, ¿eh? No es que se creó y nos salimos de la ley, bueno, evitamos este impedimento que era el consentimiento de la víctima, evitamos este otro obstáculo que era la conformidad del fiscal, pero fuimos a lo que quería el legislador. No. Está muy claro que lo que quería el legislador era otra cosa. Impugnar ese acto, no tenía otra herramienta corriente de, por ejemplo, que se revisara o dejar sin efecto esa resolución, ese fallo. Está bien, es una forma de trabajar. A ver, esto no es un hecho aislado. Fueron 4 casos. Es una forma de trabajar respecto de un instituto que es de la mediación penal en ese juzgado. No es algo aislado. Y aquí está la cuestión, ¿no? Y claramente lo que quería el legislador era otra cosa. Doctor, ¿cuándo se sabrá si procede el juicio político o no? No sé, yo no tengo conocimiento, yo me limité a formular la denuncia y dejo que los organismos competentes de la Constitución trabajen como corresponde, sin presiones y de la forma que entienda correspondiente. A lo mejor comparten el criterio de Ares y no el mío y se archiva la causa y se acabó la cosa, o no, pero por lo menos lo que es importante desde mi punto de vista, que ese jurado pueda resolver con la tranquilidad de espíritu y sin presiones mediáticas y apoyos corporativos cerrados. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Enseguida, cuando volvamos, a estar aquí la fiscal María Marta Corrado y la licenciada Florencia Olivieri, que es psicóloga, para hablar tanto del caso Malfet, el caso del abuso, como algún comentario sobre este caso de pedofilia de un personaje de Bahía Blanca involucrado en una red internacional. Por eso el televoto tiene que ver con eso, ¿no? La pregunta es cómo cree que actúa la justicia, si está de acuerdo, si está conforme,
por el sí y por el no, allí están las dos opciones, el teléfono, así que llame cuando guste, todo lo que quiera. Anticipamos que mañana, seguramente mañana, van a abonar 10.000 pesos de fianza. Hablábamos de fianza, en este caso no es caución juratoria, sino caución real. 10.000 pesos de fianza y va a recuperar la libertad el tranza del PRO. Salió más barato que la Llana Barrio, ¿no? Sí, pero se llevaba 600.000 más o menos en cocaína y con 10.000 arregla. Vamos a hacer una pausa. Después del bloque que les prometimos, estará acá el doctor José Luis Ares dando sus razones y vamos a terminar a toda orquesta, ya verá. Ya volvemos. Por tu seguridad y la de los demás, usa siempre cinturón de seguridad y controla que todos los ocupantes del vehículo también lo usen. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Droguería Sur, Sociedad Anónima, empresa integral de capitales bahienses, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. Farmacia Busilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi, Laines y Parera. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Viví mayo a pleno show. Todos los jueves de mayo a las 22 presentamos en nuestra confitería Noche de Shows. El jueves 10 se presenta Mónica Paz. Voz, fuerza y talento. La combinación perfecta para que pasemos junto a Mónica una noche fantástica. Viví mayo a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Pero yo voy en Bahía Taxi, 455-0003. Bahía Taxi, viajo mejor. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos. Bien, recordamos el televoto. ¿Está conforme con la actuación de la justicia? Esto venía a cuento porque hoy detuvieron a un hombre vinculado a una red de pedofilia internacional, porque hace pocos días le aplicaron 40 años de cárcel a un abusador de menores y porque justamente ese mismo día la Cámara de Casación Penal ratificó una pena igual para Mauro Schechtel, el hombre que abusó y luego prendió fuego a la chiquita Rocío en Coronel Dorrego, que dicho sea de paso está muy bien la nena ahí saliendo de semejante trance, ¿no? Los teléfonos de la producción 451-3900, 452-0756. La doctora María Marta Corrado fue la fiscal acusadora y llamó un poco la atención cuando ella en su alegato pidió 40 años de prisión, algo infrecuente. En el caso Schechtel estaba el agravante del intento de homicidio de la criatura, ¿no? Parecía casi como una cuestión visto de afuera, doctora, ¿no? Y respetuosamente, como una cuestión simbólica, digamos, ¿no? Pero sin embargo el tribunal taxativamente tomó lo que usted demandó. ¿Era el máximo de prueba? En realidad lo que uno pidió, como fiscal obviamente, es la posibilidad que nos da la ley. La ley da la posibilidad de, en el concurso real de delitos, hacer una suma aritmética de los máximos legales para cada delito que se haya cometido. Eso es un cálculo, una fórmula que... Exactamente. No es estimación, ¿no? Es aleatorio. Este tipo hay que meterlo 40 años por decir algo y 40 no. No, esto no se trata ni de sentido común, ni de esto es absolutamente legal. Es una sumatoria donde tenemos un tope legal que es el de los 50 años. ¿Cuántos delitos había cometido? Esta persona se le pudieron comprobar 4 hechos, ¿sí? En realidad eran 4 hechos en los cuales 2 de los hechos hubo abuso sexual con exceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante. Y en los 4 hechos
su vez hubo concurso ideal de delitos con la corrupción de menores, agravada por la condición de guardador de este hombre y de educación, por el hecho de que este señor además les exhibía películas pornográficas y material sexual a estos chicos. Ha habido lo interesante, hay quienes dicen que se denuncian la mitad de los casos que suceden, no sé si es cierto eso, pero sí sé que la mayoría de los que se denuncian terminan con condena. Ahora, nunca de este calibre, salvo el caso Yechtel, sí. ¿Qué tuvo este caso de abuso diferente a otros casos de abuso donde ha habido casos reiterados también? Mire, la particularidad de este caso es que el abusador es una persona externa. En general, la mayoría de los abusos, el 80-85% de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar. ¿Y eso es menos grave? No, por supuesto, es súper grave. Lo que pasa que como se da con una sola persona, una sola víctima, el tope legal que tenemos en estos casos es hasta 20 años. Sí, lo que no es común el abusador serial, digamos. Exactamente, este caso es un abusador serial, es una persona que tenía la particularidad de tener un ámbito, que yo lo he mencionado en reiteradas oportunidades, tenía un mecanismo de cacería. Él seleccionaba a sus víctimas en un ámbito específico, como era el ámbito religioso, tenía el gusto específico de chicos entre 6, 7 y 8 años de edad. Ahí apuntaba. Y es a donde apuntaba y los llevaba, una vez que lograba la confianza de sus familias, al domicilio. Es ahí donde este hombre, en ese ámbito de confort, la zona de confort que encontraba el abusador, lograba no solamente el abuso, sino la reserva, ese secreto que mantenía con los chicos, esta cosa que era por amenazas. ¿Por qué se reiteró durante tanto tiempo sin que los niños, aparentemente, sino hasta después de varios años, no hicieron notar a sus familias esto? Es muy común que los chicos tengan vergüenza, tengan temor de no ser creídos. Esto es muy común en los chicos, muy frecuente, en los chicos y en los grandes, porque a lo largo de los años, y luego incluso de esta causa, de este fallo de 40 años, se acercó gente, particularmente una señora de 30 años, para decir que hacía 20 años había sido abusada. No tenía pruebas para denunciarlo. No, pero es por esta misma persona, por Malfet. Sí, por Malfet. Ahora, doctora, yo recuerdo varios casos, entre ellos el caso Chandía, que era padre y abuelo a la vez. Ajá. Estuvo acá, ¿te acordás, la hija? Es decir, ¿cómo puede ser que en ese caso la ley contemple menos cantidad de años para cumplir como prisión que en este caso? ¿Por qué? El padre, es una relación incestuosa, sí. Eso fue cuánto, hace 10 años atrás, sí, por lo menos. Se comprobó. Sí, porque tiene un tope que es el de 20 años. 20 años. Exactamente. Pero ya le digo, si hay un concurso de delitos, si hay una esta sumatoria, persona, además de abusar de la criatura, cometía otro tipo de hechos, obviamente habría una sumatoria. Pero en este caso puntual que usted me menciona, como son la mayoría de los casos que tenemos de abuso intrafamiliar, el tope legal es de 20. Hay una posibilidad, y eso es lo que nosotros estamos planteando, de ya que se está intentando reformar el Código Penal, evaluar la posibilidad de que el incesto, específicamente la violación del padre a los hijos, tenga otro tipo de pena. El licenciado Olivieri, para la gente corriente, común, es inentendible esto, ¿no? El grado de perversidad de una persona que abusa de esa posición dominante, de ser el maestro de música en el ámbito de una iglesia evangélica y demás, y termina dañando a los chicos de una manera brutal, como fue expuesto en el juicio, que de tan escabroso no tiene sentido reproducirlo acá, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a ser así? Los estudios no marcan un perfil de un abusador. Digamos que hay distintas experiencias de vida que pueden llevar a una persona a cometer actos atroces como en estos casos. Y lo que ocurre cuando se hacen denuncias y se lleva y se logra una condena es que, por un lado, para la familia de la víctima trae cierto alivio, porque de alguna manera el hacer justicia humana es una de las fuentes de alivio o de resarcimiento de una situación. Es parte. Y bueno, y por otro lado, este temor a estas situaciones atroces que a todos nos tienen así como muy conmovidos, también pone en movimiento, como lo que contaba la doctora, que las personas que tienen dudas, los padres o familiares que tienen dudas, activan o ponen de nuevo en movimiento estas cuestiones, y bueno, son la oportunidad para pedir ayuda. ¿Y cuál es la actitud que toman, de acuerdo a su experiencia, los familiares del violador?
Y otra pregunta que me hago, ¿este hombre tiene 50? 47 años. 47. La mujer lo dejó, dice él, ¿no? ¿Lo dejó? Que ustedes Sí. tienen dudas si tuvo alguna participación, pero los Nosotros hechos... pedimos formación de causa. ¿Eran casados cuando pasaron los Sí, hechos, eran no? casados. Tuvieron 7 años en concubinato y casados. Pero puede haber complicidad, es decir, hay antecedentes que puede haber complicidad entre un violador y la esposa, que cuando conoce, ¿sí? Hay distintas, no sé, la doctora también tiene mucha más experiencia en esto, porque lo que, digamos, en lo que mi experiencia clínica, lo que yo detecto o acompaño a una persona es a tomar conciencia de la duda y pedir ayuda para que se confirme o no este supuesto Delito. acto de abuso que puede estar siendo padecido Ahora, por un familiar. Y el causante, el culpable, digamos, en este caso el condenado, ¿es susceptible de ser recuperado mediante un tratamiento? Porque siempre hablamos del tratamiento de las víctimas, ¿no? Y él que... Son muy pocos los casos en donde se puede hacer algo, porque depende de la patología, y estamos hablando de cuadros de psicopatía y donde no hay conciencia del dolor y no hay reconocimiento de otra persona, porque si no se podría llegar a ese tipo de actos. ¿A partir de qué edad? Porque este hombre que a los 37 empezó a violar, a los 27 lo hizo toda la vida, se lo comprueban ahora, ¿sí? Sí. ¿Cuántos violadores andarán dando vuelta ¿cómo se llamaba? ¿Se llama? Malfet. Mire, nosotros tenemos hasta ahora 25 personas detenidas desde el día que yo asumí en esta fiscalía temática, que fue el 28 de febrero del año pasado. Tenemos 25 personas detenidas 25. por delito sexual, por abuso sexual. En un año y 3 meses. Exactamente. Y es más, le diría yo que en el transcurso de estos meses hemos tenido más caudal de detenidos que en el año pasado. El tema es decir, ¿cómo se detecta? Porque acá estuvo, ¿te acordás la señora que había llevado a Sextel a trabajar a Montermoso? Sextel era gasista, ¿sí? Tenía un problema con una cañería, un caño epoxi, y lo contrató. Y estuvo 2 días en la casa realizando arreglos, una persona absolutamente normal. Yo lo conozco, yo trabajo, doy clase en la cárcel, y Sextel parece, vos no vas a tu casa para que te arregle un calefón. Bueno, es más, la señora ¿cómo lo detectás? refirió que su propia hija adolescente quedó sola ahí en la casa durante un tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo se puede detectar? Era un maestro de música, un músico de la Sinfónica, un tipo con prestigio social importante, y que y uno imaginaba de una sexualidad estándar, porque era casado con una persona de su edad, y que no había nada que aparente claro, que quisiera pensar eso, ¿no? Por eso es que los estudios, que en realidad se desconoce todavía bastante de estos temas, no muestran un perfil determinado que nos pueda dar un parámetro de cómo detectarlo. Por eso es tan importante que los padres y familiares estén atentos. Pero buscan placer, buscan hacer daño. ¿Cuál sería el objetivo? En realidad puede tener de todo, digamos, de distintos tipos de cosas que uno humanamente no lo puede entender. Porque... El pedófilo por ejemplo, un matrimonio que aparentemente era un hogar de guarda, Buenos Aires hoy. Claro, con 3 niños, ya 2 adoptados y otro en vías de adopción, pero un hogar de tránsito, al que la justicia de familia le derivaba chiquitos en riesgo, y el tipo terminaba, inclusive cuando llegó a la casa con una de las nenitas, uno de los policías que estaba trabajando en el caso la reconoció como protagonista de las películas. Claro. Una cosa espantosa, ¿no? Es una perversión, o sea, como tal. Pero la mujer también. Y esto también ocurre cuando en las familias de origen de estas personas generalmente hay perversión. Entonces se va repitiendo de generación en generación. Esa mujer probablemente ha vivido una infancia perversa, entonces se ha acercado a un hombre con características perversas, a veces de manera, o en la mayoría de las veces no es consciente esta decisión, pero por eso la denuncia empieza a romper o a cortar estos ciclos o circuitos familiares que, si no hay una intervención profesional o alguien en la familia que se anime, porque esto también produce mucho miedo. Por un lado, porque generalmente, como decía la doctora, esto ocurre en el seno de la familia, es un familiar muy directo, entonces están los temores del niño, están los temores de los adultos, y es una situación que desborda porque va más allá de nuestras
capacidades humanas de afrontarlo. ¿Malfet hizo alguna referencia a que él pudo haber sido víctima de abuso durante su infancia o adolescencia? No, para bueno, él en realidad no reconoce los hechos, no, él no reconoce. Y mire, él dice que no. Él digamos, es tan digamos, insensible a esto que justamente mencionaba la licenciada. Realmente este patrón que tiene Malfet, fíjese con qué desparpajo y con qué osadía el señor. Teóricamente tenemos idea de que en el día de ayer fue a ser mandado. Bueno, a eso apuntaba María Marta, le dan 40 años, ¿sí? ¿Es reclusión? No, es una prisión. Es una prisión. Por 40 Esto años. Significa que si se porta bien, en la casa, porque está en la casa, yo sé de la existencia de gente con problemas renales iguales, similares a Malfet, que los llevaban de la cárcel 2 veces o 3 o 4 veces por semana, pero estaban en la cárcel, en sanidad. Está bien, es que eso es lo que se está evaluando. ¿Por qué no está en sanidad ese hombre? Justamente, eso es lo que se está evaluando en este momento. Sí, ¿por qué no está en la cárcel? Justamente el día que se dispuso la condena, o que el tribunal lo condenó, dispuso que esta persona sea evaluada por la asesoría pericial a los fines justamente de revocar el arresto domiciliario, y con este aditamento probado, si podemos probarlo obviamente, de que esta persona ha violado el arresto domiciliario, es muy probable que quiero volver y te dejo. Prisión, 20 años de prisión, 40 años de prisión, no de reclusión, no existe más 40 años de reclusión. Es la prisión. Esto significa, la reclusión era que no podía salir nunca, tenía que cumplir los 40. Esto significa que si se porta bien, al no tener antecedentes penales, a la mitad de la condena puede pedir la libertad condicional. El tema del cumplimiento o no de la condena, que es una cuestión ya de la ejecución pero penal. No son los mismos 40 que 20, María Marta. Pero tiene que ver con los informes criminológicos que se elaboran durante el proceso de ejecución de la condena, y no en todos los casos. A una persona se le da... No es automático eso. No es, no que todas las personas tienen la posibilidad de gozar del beneficio de la libertad anticipada. Si de esto es una cuestión que se evalúa en el transcurso de la condena y de acuerdo a los informes que se vayan dando el equipo técnico criminológico. ¿Y qué organismo se ocupa de él? Porque él tiene una prisión domiciliaria que nadie vigila, nadie controla, obviamente. Su mujer lo ha dejado, no tiene familiares acá, los vecinos no creo que tengan ganas de hacer una gauchada. Está solo, así que ¿a quién llaman por teléfono para preguntar cómo se porta? Bueno, pero quiero decir, pero la supervivencia misma lo debe llevar a abrir la puerta e ir al mercado a comprar comida. Parece casi lógico. Es lo que hizo ayer. Parece casi lógico, no tiene otra... No existen hoy por hoy herramientas sin duda eficientes como para que los arrestos... No se le puede poner una pulsera, porque hay pulseras, ¿cómo no? Yo creo que hoy por hoy, para llevar un poco también de tranquilidad a la gente, hay que esperar la decisión de si corresponde o no revocar el arresto domiciliario, que esto es en las próximas horas o días... O sea, no significa que se ha burlado definitivamente esta decisión judicial de condenarlo. No, todavía no está resuelto el tema de la revocación del arresto domiciliario. Vamos a dar tiempo prudencial a la justicia. ¿Y eso quién lo decide? El tribunal criminal. Un tribunal. El tribunal criminal que lo el mismo condenó, tribunal. Sí, es el que va a resolver si corresponde o no la revocación. Claro, que es un desaire para el propio tribunal, ¿no? El comportamiento El tema es que el que está en la calle, ¿no? El que anda con la bolsita, es un violador. ¿Sí? Está en la calle. ¿Es probable que esta persona de tener ocasión reincida? Es decir, ¿o no hay una norma general para este tipo de patologías? No, es probable que reincida. Cuando no hay arrepentimiento, no hay conciencia de delito... No reconoce el delito. Y de culpabilidad, se entiende que lo más probable es que el comportamiento... Porque de hecho esa persona sabe que eso es un delito y asume las consecuencias. Qué paradójica esa insensibilidad de la que usted habla en una persona que por su propia profesión tiene tendencia a tener una sensibilidad mayor que la gente común, digamos, un músico... Bueno, lo conocía como músico de la sinfonía. Sí. Acá nos dice alguien que fue explorador de Don Bosco muchos años. ¿Ah, sí? Sí, dice Carlos del Centro. Creo que se organizaba campamentos incluso con los chicos. También. Sí. Dice Juan Pedro Universitario, ¿de qué sirve que le hayan dado 40 años si anda como si nada? Bueno, ya lo explicó la doctora Corrado. Sin demanda no hay trata ni abuso, y Malfet tiene que ir preso si no lo pueden tratar de su enfermedad, que se embrome, dice Rosana del Centro. Dos cosas hablando de demanda y de oferta. María Marta, el tema de pedofilia, al oferente se lo condena, ¿no? A esta gente se lo lleva al demandante, el que consume, el que demanda ese tipo de... Sí, también es la pena, digamos, ¿la ley lo contempla eso? Sí, lo contempla, está dentro del Código Penal, la distribución, la oferta, ahí no me salen los términos. El consumo, la demanda. Está dentro del Código Penal, artículo 128 del Código Penal, contempla el delito, digamos, de lo que tiene que ver con la distribución de por lo que es pornografía infantil. Y quería volver sobre el tema del incesto, que quedó picando ahí, ¿no? Y usted lo dijo y me parece que es una de sus aspiraciones, que no sé si puede hacer algo desde su cargo o espera que algún legislador presente un proyecto o una reforma. Obviamente es la intención, ¿no es el incesto es la relación del padre con una hija.
El incesto en realidad, o de la madre con un hijo, es cualquier abuso, y esto lo va a poder explicar seguramente mejor la licenciada, pero el incesto es cualquier relación que se da intrafamiliar, ¿no es cierto? Que puede ser incluso del padrastro o entre hermanos, ¿sí? Esas son relaciones incestuosas. Yo apunto concretamente a la relación o a la violación del padre respecto de su hija o de su hijo, ¿sí? En ese caso debería ser contemplado por lo que genera en la psiquis de un chico la consecuencia. Pero yo la pregunta que hago es, si existe violación, es violación, no es incesto. El tema es, pero ¿y si es consentida la relación? ¿No es delito? Estamos hablando de situaciones diferentes. Yo estoy hablando de la violación de un chico de menor de 13, o sea, tenemos que hacer toda una disquisición realmente de lo que significa en el Código Penal el abuso de un menor de 13, de lo que es el estupro propiamente dicho, y de lo que es la violación de mayores de 18, que es con otro tipo de mecanismos o medios comisivos, ¿sí? Lo que estamos hablando aquí es de la violación de un padre respecto de su hija. Vamos a hablar de un padre que violenta a su hija, no importa la edad que tenga, ¿sí? En esos casos deberíamos considerar la posibilidad de que el delito tenga otro tipo de penalidad. Sería interesante que se evalúe la posibilidad. ¿Y qué una ley? ¿Se hace una ley o hay que reformar el Código Procesal? No, en este caso sería ¿El Código Penal? Reformar el Código de fondo. Que es lo que va a pasar ahora pronto, ¿no? No sé si está contemplado, por eso sería bueno saber si está dentro de la reforma alguna cuestión relacionada. Gracias por venir, doctora. Licenciada, muy amable. Gracias a usted. Bien, sí, acá dice, ¿qué pasó con la asistente social? Dice María del Carmen del Centro, en el caso del pedófilo que aparentemente tenía niños en guarda. Adriana del Centro felicita a la doctora Corrado. Ricardo de Villamitre dice, si le aparecen más casos a Malfet, más denuncias, ¿lo vuelven a juzgar? ¿Es posible eso? Si hay evidencia y pruebas. Sí, si hay otros delitos. Bueno, si no han prescripto, claro, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cuánto es la violación? ¿Cuánto prescribe? ¿12 años? 12 años es el tope máximo, siempre. Después de la pausa, el juez José Luis Ares dando su versión sobre lo que lo afecta, que es este pedido de juicio político en su contra. Ya volvemos. Por tu seguridad y la de los demás, respeta los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir. Bahía conduce. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Desde un puerto de aguas profundas, abierto a los grandes mercados internacionales. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Proyectando la ciudad y la región hacia el mundo. El Peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Celarrayán 2207. Farmacia Busilachi. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Busilachi, Laines y Parera. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web www.bingobahía.com. Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com. Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. Gelardi SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bien, bueno, continuamos. Sí, recordamos el televoto, pedofilia y abuso, si está conforme con el accionar de la justicia, es público lo que pasa en estos temas, lo que se hace y las consecuencias, así que ¿cuál es su impresión? Por el sí, 452-5207, por el no, 452-5072. Está acá el doctor José Luis Ares, que es juez correccional. Doctor, usted ha hecho, siempre ha demostrado una extraordinaria prudencia, a punto tal que su primera exposición ante la prensa ha sido en esta circunstancia. Siempre usted ha emitido opiniones escritas que uno ha leído con mucho gusto.
Hoy le decíamos al fiscal Fernández que usted era autor o responsable de fallos innovadores. Recuerdo el caso que terminó con el vínculo de Altec con la municipalidad, o fallos en favor de las personas travestis que pueden vestir con la ropa que les parezca sin que eso signifique una falta. ¿Por qué en este caso, visto que el fiscal no había difundido el tema y que casi nadie lo sabía, por qué no aguardó usted la eventual sustanciación del juicio y lo que en él se ventilara, y en cambio lo expone por su propia voluntad? ¿Cómo no? En primer lugar, yo quisiera decir que yo tengo tenía una intuición, en realidad, sobre esta cuestión, y ahora tengo una convicción después de haber escuchado al doctor Fernández. Cuando tomé textualmente acá, ahí en la trastienda, que lamentaba el estado público de esta cuestión, que él actuó con silencio, con decoro y con discreción, y aludió, esto también lo había escuchado parcialmente en una declaración radial, que 2 jueces habían sido denunciados y que nadie se había enterado. O sea, para el señor fiscal general, los juicios políticos son una cuestión entre las sombras que no deben darse a conocer. Desde luego que si un juez ha cometido una falta grave o ha cometido realmente un delito, querrá que esto no se sepa o se sepa lo menos posible. Como no es mi caso, y esto es una venganza personal, como yo lo he dicho y lo reitero, lo voy a demostrar, evidentemente esta exposición pública que yo decidí hacer obedece a una razón muy sencilla. El doctor Fernández, todo el mundo lo sabe, proviene de una agrupación política, es decir, tiene vinculaciones políticas. Insisto que yo no tengo ningún dato para creer que haya detrás este poder político, porque además no me creo tan importante, ni por mi cargo ni por mi persona, realmente. Pero usted sabe que en los juicios políticos, y esto lo hemos visto en el caso Sallari, que es un juez injustamente procesado, que está hace más de un año pidiendo juicio. ¿Usted no confía en la imparcialidad del jury de enjuiciamiento? No, es decir, no confío es decir, no puedo no confiar porque son distintos. Es decir, a mí ya me sortearon, por ejemplo, 5 abogados, que yo ni sé quiénes son, porque un abogado de Trenquelauquen, otro de La Plata, el otro de San Isidro, y ahora tienen que nombrar 5 legisladores. No confío ni dejo de confiar, pero creo que hay que ser precavido. Y una manera de precaverse en esta cuestión, yo creo que es exponerlo a la ciudadanía, por supuesto mucha gente no me conoce, pero hay otra gente que sí. Yo hace 25 años que trabajo en los tribunales, 25 años que estoy ahí adentro en Estomba 32, ¿no? Del tercer piso al cuarto nunca me moví en 25 años. Creo que a esta altura tengo una trayectoria y bueno, y esto es algo tan descabellado que yo voy a explicar, si usted me permite, brevemente 2 o 3 cosas de la causa. Pero a su vez, esto del origen, esta cuestión que señala como tan aséptico el doctor Fernández, que está como obligado al ver delitos, es algo insostenible desde todo punto de vista. Primero porque, evidentemente, muchas resoluciones no habrán sido del paladar del doctor Fernández y está en todo su derecho, y ha recurrido y demás, pero nunca, en los años que lleva de fiscal general, ha promovido juicio político respecto a ningún juez, o casualidad lo ha hecho con mi persona. Y esto es muy claro en el sentido de que nuestras diferencias en el marco de mi renuncia al Colegio de Magistrados, la carta que me responde él a mí, a título personal, que yo a su vez le respondo unos días después, es del 11 de marzo de 2011, aquí la tengo, 11 de marzo de 2011. El 17 de marzo de 2011, ¿verdad?, el señor fiscal adjunto, el doctor Martínez Sebastián, 17 de marzo medio, se está pidiendo varias causas de estas. ¿Por qué las está pidiendo? Porque ya estaban armando la estrategia del juicio político. Es decir, apenas unos días, ni siquiera una semana, de este entrevero. ¿Usted cree que la decisión fue previa después primero decidieron hacerlo y buscaron luego las causas porque él ya las conocía? Y alguna había apelado, incluso había apelado pasando encima del agente fiscal, cosa bastante... Pero yo eso se lo pregunté, ¿por qué él no le pide alguna sanción a su fiscal? Porque bueno, eso también debajo, ¿no? Un sumario. Hizo un sumario, bueno, eso es inexplicable. No lo remueve. Exacto, y yo en el descargo aludo a esa cuestión, porque además acá son 2 grupos de causas que son distintas. Pero quiero centrarme en esto para terminar esta primera parte, es decir, este tema de las causas. La causa que genera mi criterio, y que después yo lo sigo, porque como todo juez que debe ser serio, tiene que hacer un criterio, estudiar bien un caso, y después los casos similares resolverlo igual. Eso hace a la seguridad jurídica, a la previsibilidad de lo justiciable, ¿verdad? Ese es el caso bueno, que es del año 2007, creo recordar, agosto. ¿Ese que es un homicidio culposo? Ese es lesiones culposas. Entonces,
En ese caso está el criterio y el fiscal general lo conoce. La Cámara declara inadmisible ese recurso que se interpone y quiere decir que ahora, en el 2011, el señor fiscal general dice que se acuerda o que descubre un delito del 2007. Es una cosa muy clara, que es una venganza personal. Es decir, no resiste el análisis, está documentado. Es una ley donde el legislador dice que no puede darse esta mediación en el caso de penas que contemplen inhabilitación, como sería el caso de la doctora, la médica. A ver, está mezclando, pero yo me voy a referir después al caso de la médica, pero quisiera brevemente englobar estos 3 casos, si ustedes me permiten. Los casos son Dagosser, que son 2 rayones en un vehículo, que es un delito de daño. Bueno, que es un auto que embiste una moto, lesiones culposas. Y el caso Graf, que es el hurto de una cartera con 100 pesos por teléfono celular. Todos estos delitos, si ustedes, son los más leves que hay en el sistema punitivo argentino. Si ustedes van a la Fiscalía General, yo no lo pedí porque pensé que no me lo iban a dar, pero si cualquiera de ustedes o cualquier periodista que está viendo este programa le pide información, supongo que no se la van a denegar, en la Fiscalía General, en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, seguramente le van a dar un listado de montones de delitos de estos. ¿Por qué acá la Fiscalía se opuso a la conciliación? Que en realidad la ley habla de conciliación y mediación, eso también hay que distinguirlo. La conciliación la hacen las propias partes, no se requiere un mediador. Las propias partes vienen al juzgado, a mi juzgado, la causa primero, yo tengo competencia en la causa porque es una causa correccional que viene a mi juzgado, por empezar. Ya no rige el expediente en poder del fiscal como rige en la etapa preparatoria, en la IPP, ¿verdad? Cuando llega la causa a mi juzgado, los fiscales, con algunas variantes, pero básicamente todos sostienen esta argumentación. Mire, nosotros nos oponemos, o sea, ¿se entiende esto? Víctima e imputado quieren mediar. El señor o conciliar. El señor damnificado de la causa Dagosser quiere que esta señora le pague, no sé si hablaban 300 o 400 pesos, y arreglar los rayones. No quiere que lo sigan molestando la víctima, que lo citen a juicio, porque no le interesa. Quiere 400 pesos. ¿Qué es lo que pensó el legislador cuando dicta esta ley que es del año 2006? La ley 13.433, cualquiera la puede buscar por internet, ley 13.433, provincia de Buenos Aires, dice claramente, y en los fundamentos, dice claramente, señores, queremos tratar estos delitos como conflicto, no como una cuestión del Estado. Queremos que la víctima e imputado concilien, etcétera, etcétera. La presunta endeblez de los casos que ha elegido el fiscal para pedir este juicio político. Si se recuerdan, tratamos el otro. ¿No le dan la tranquilidad necesaria y suficiente como para entender que si el jury procede y se sustancia, usted va a salir airoso? Mire, si esto se trata jurídicamente, desde luego que sí. Es absurdo porque... ¿Qué le tiene el tema político? Y mire, yo le digo una cosa. Insisto con el caso Sallari. Ustedes recordarán el caso Sallari. Yo escribí una notita, incluso hasta una salió en página 12. Además con otro colega suyo con el que entrevistamos. Exacto. Sí. Bueno, el caso Sallari tenía 11 casos y lo llevan a juicio por uno. Y el uno, ¿sabe cuál era? Era que había dispuesto la excarcelación de un señor, creo que se llamaba González, y la policía larga a otro González. Es un error de la secretaria, la corte le hace un sumario a la secretaria y la sanciona a la secretaria. Pero como había presiones para suspender al juez Sallari, lo suspenden con ese caso y está hace un año suspendido, con la rebaja de 40% del sueldo, con todo lo que implica a cualquier persona que le rebaje 40% del sueldo, que quizás está endeudado, etcétera, está suspendido, esperando juicio, y el doctor Sallari tiene sobreseimiento en la causa penal y dice, denme juicio, y no le están dando juicio. Entonces usted no le tiene miedo a Fernández. ¿A quién le tiene miedo a eso? Bien, yo no sé a quién. Yo le tengo miedo al sistema. Fíjese que el pero doctor, su pretensión, usted no puede evitarlo. No, desde luego. Escúcheme, yo fui a presentar el descargo a La Plata. Acá tengo la entrada. El 18 de abril fui en persona a La Plata a presentar el descargo y a presentar las causas fotocopiadas que me pidieron. ¿Qué procura de la exposición pública de todo esto usted? Yo procuro que se entienda que hay una persecución muy clara de un señor que está, digamos, abusando del poder de fiscal general, porque fíjese usted que además, no lo dijo el fiscal general, me armó una causa penal. Hay una causa penal que una vez que... Él, porque él denuncia y arma la causa y se la entrega a un fiscal. Entonces ahora creo que... Si llama una causa a usted, imagínese un ciudadano común, está cualquiera. Bien. Lo que pasa es que como yo tengo fueros, ya tengo indemnidad de arresto y de procesamiento, esa causa está stand-by, esperando a que, si a mí me destituyen, ahí sí, ahí arranque, me llaman a indagatoria. ¿De qué lo acusan? Bueno, si el delito, que es un delito que
en realidad uno no encuentra mucho material porque es un delito de lo más raro, es precisamente invadir las funciones de otro. Acá lo tengo, textual. Es el artículo 246, inciso 3. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo. Yo no ejercí funciones correspondientes a otro cargo. Lo que dije es que el dictamen fiscal era inatendible. Es decir, los jueces no tenemos que hacer siempre, no podemos tener siempre como vinculante las posiciones fiscales. El juez es el que dice el derecho, no es el fiscal es el que pide. Entonces, cuando el fiscal dice, había que haberlo hecho antes, yo le contesto, señor, la ley dice que se puede hacer 30 días antes del juicio. Por lo tanto, su dictamen va contra la ley. Entonces yo hago el control de legalidad y la tutela judicial que marca la Constitución, que es la tarea que tenemos los jueces. Pero le hablo de la causa Antosi, si quieren. Es lo más peligroso. Bueno, ojalá no le pase nada a usted si cumplió con la ley, ¿no? Pero lo más peligroso es que acá hay gente que está en condiciones de armar causas penales. Bueno, es terrible. una cuestión de sin criterio, Bahía, por supuesto. sin Bahía Blanca. Hay gente que está terrible. pensando ahora, a ver cómo le hacen un juicio a Quiroga, a mí. Hay gravedad institucional, es gravísimo. Por eso mi salida. Usted sabe que yo nunca acepté una invitación a algún medio de prensa, me han invitado, incluso a hablar de temas técnicos, específicos. Fíjense lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se puede sancionar a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas. Este es un caso. A Pitts Barbera y otros versus Venezuela. Bueno, jueces que echaron en Venezuela. El fiscal dice que no está. Bueno, el fiscal, correcta, lógicamente, claro, para cubrirse y decir que está obligado a esto, dice que hay delito. Pero esto no se sostiene. Ahora. He recibido correos electrónicos, decenas de correos electrónicos, no he tenido tiempo de imprimirlo, de jueces de toda la provincia, porque la red de jueces penales a la que yo pertenezco está integrada por alrededor de 70 jueces. Y hay jueces que yo ni conozco ni he visto, que han leído, porque yo mandé la denuncia y el descargo, y dice, no puedo creer que este fiscal haya hecho esto. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Es un Doctor, disparate. usted dijo Fernández, pero nombró también a Martínez, que es el segundo de Fernández. Bueno, es un grupo, entonces no es Fernández circunstancialmente solo. Firma porque le habrá dado calor firmarlo a él, como gran causa para incriminarme. No tenemos más tiempo, nos queda todavía otro tema, pero es un grupo, hay un grupo. A ver, no, pero yo quisiera decir esto, simplemente. La Cámara de Pergamino, en 4 causas que tengo acá, dice exactamente lo que digo yo. No puede permitirse discrecionalidad absoluta al funcionario. El juez no extiende sus facultades, sino que asegura el estricto cumplimiento de la ley. La oposición fiscal debe ser fundada y queda sujeto al control del juez. Esto, una jueza de Pergamino, la doctora Jure, me mandó estos 4 fallos que yo estoy ofreciendo como prueba en el proceso pero me quedaría el caso Antosi porque el caso Antosi, el fiscal prestó la conformidad. El fiscal es Emilio José Marra. Y al fiscal no le pide juicio político, sino un sumario administrativo, y acá dice porque es un caso aislado. Para mí también es un caso aislado porque ese caso es distinto a los otros. Y en definitiva, de lo que se trató es que el fiscal, los particulares damnificados y la imputada llegaron a un acuerdo de una suma de dinero. Y además el fiscal cometió una falacia muy grave acá, Fernández, al decir que, primero, un desconocimiento del derecho muy grosero. Yo entiendo que no es procesalista, que no es especialista en derecho procesal, al hablar de víctima, de que la víctima está muerta y no se puede conciliar con los muertos. Señores, está presentado como partido damnificado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha, pero reiteradamente dicho, que los familiares directos son víctimas indirectas y tienen los derechos de la víctima, es decir, derecho a la reparación. La víctima quería la reparación, no le interesaba que esta señora sea condenada. Claramente es así. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Sí. La querida banda Santa Cecilia. No hay más cortes. Bueno. La escuchamos y hablamos con algunos de sus integrantes.
banda Santa Cecilia, aquí algunos de sus integrantes. Una banda que tiene 35 años. 35, sí, yo recuerdo que cuando llegué a Bahía ya era reciente, así, 35 años. ¿Alguno está desde el principio? ¿Los dos? Exactamente. ¿Que se llaman? Fundadores. Yo Ricardo Santecchia. Rubén Gaperini. Bien, ¿y el resto se fue incorporando después? No, yo entré, ellos empezaron en abril y yo entré en octubre. Ah, bueno, ahí nomás. Sí, ahí nomás, cerquita, sí. Ahí nomás. ¿Y los señores? 28 años aproximadamente. No, son 15 años. Es una banda que se va renovando. Ahí había de hecho una chica jovencita, ¿no? ¿Cuántos integrantes tienen ahora? 20, 22, 25. Eso depende de la asistencia también, porque estamos modificando ahora, vos dijiste la banda Santa Cecilia, y en realidad ahora queremos cambiarle el nombre, porque tenemos que ir al compás del tiempo. ¿Y qué nombre le quieren poner? Vamos a poner Orquesta de Viento Santa Cecilia. Orquesta de Viento Santa Cecilia. Pero la banda no tiene nada de malo. No, pero se confunde con las bandas modernas de rock, la banda. Bueno. Ahí tiene... Como ustedes tocan, si les pinta, tocan rock, ¿o no? No, nosotros se animan. Lo interesante es que están disponibles para que la gente los llame, digamos, que ¿a dónde tocan? Nosotros a Donoren podemos ir sea a escuelas, a fiestas de fin de año, a hogares de ancianos. ¿Y qué tienen? Fiestas patrias también. ¿Qué tiene? ¿Un recital armado de media hora, una hora? Sí, generalmente una hora y media. Nosotros los últimos que hicimos fue en los 75 años de Marina Copa, que se hizo en María Auxiliadora. También tocamos, nosotros ensayamos en Los Pampeanos. Vivimos de prestado. De ahí vino Quiroga, de La Pampa, hace 35. Vivimos de prestado. Es pampeano, continuamente. Y cuando eso está ocupado, bueno, tenemos que... ¿Y dónde ensayan ahora? Y ahora estamos en una escuela que nos prestaron también, pero no tenemos un espacio físico propio para albergar los instrumentos, el repertorio. Tenemos que alguien pudiera cobijarlos, ¿no? Claro, ese es el problema. No tenemos un lugar físico entonces vamos de un lugar a otro y si los pampeanos están ocupados, tenemos que ir a otro lugar. Claro. Sí, yo recuerdo hace muchos años hicimos un programa con ustedes en una ciudad de fomento del barrio, en la calle Maldonado, ¿era por ahí? Sí. Kilómetro 5, bueno. O sea que van dando vueltas por donde pueden. Estamos afuera, hasta ensayamos una oportunidad en una salina. Ahí en la calle Dorrego. Sí, en la calle Dorrego. Acá en la esquina, Dorrego y Bransen. Sí, ahí ensayábamos. Qué exótico. Otra vez ensayábamos en la casa del finado Rogelio González. Claro. Comían torta frita, por lo menos, ¿no? No, pero no estaba en el negocio, estábamos en la casa. Presión ustedes, torta frita, salina. Rogelio era un maestro para eso. Era integrante de la banda. Claro. ¿Que hacía buena torta frita? Sí, basta. Bueno, sigue el negocio, ¿no? Si alguien se ha sentido, digamos, convocado por escucharlo y ver esto y quiere ofrecerles algún ámbito, algún respaldo, o llamarlos para ir a tocar a algún lado, ¿a dónde los encuentran? Nosotros estamos abiertos nosotros tenemos 2 teléfonos para que se comuniquen. Bueno, dalos. Uno es el del presidente Gustavo Mayoral, que no pudo venir hoy, es el 0291 155 715 819. Ajá. ¿Y el otro? Y el otro es mío, Ángel Molaro, 155 765 725. Ya sea para invitarlos a tocar, ¿cobran ustedes? No podemos cobrar. Esto es un organismo sin fines de lucro. Bien. Aparte de necesitar un lugar y algún sponsor, también es interesante el que tenga inquietudes musicales, alguien que quiera toque cualquier instrumento de viento, todo. Sea bienvenido. A vos que naciste con la banda, que ahora cómo es que se va a llamar, le pusieron el nombre Orquesta de Viento Santa Cecilia. Un tema, si decís, bueno, yo elijo, a mí el tema que mejor me sale, que mejor suena, ¿es cuál? En la banda. En estos momentos, el himno nacional. La comparsita. Muchas gracias por venir y ojalá que lo llamen. La comparsita también. ¿Cómo no? El televoto, repito, uno de los teléfonos, 155 765 727. Fácil de recordar. Nos echaron. Musumeci, taller de carpintería. Balconizadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumeci, taller de carpintería. Drago 976.
Maderas San Cayetano de Sierrochi Hermanos, distribuidores de fibro fácil, melamina maciza y superplac. Todo tipo de herrajes, cortes a medida, Panamá 1842. Bueno, no está muy conforme la gente con el accionar de la justicia en temas de pedofilia y abusos, por lo visto, pues solamente el 21,8% dijo estar conforme, y mientras que la mayoría, el 78,2%. Y demanda, la gente demanda, y está bien. Lo de Malfet comprando la cooperativa, eso Cura Graci en libertad, son hechos muy emblemáticos que hacen que la gente deje. Hay antecedentes de gente dializada que está en la cárcel y lo llevan al pena. No tiene por qué estar en la casa. Ya irá a la cárcel. Sí, ojalá. Hasta la semana que viene, muchas gracias.